Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Habíamos quedado en el punto 2368, dentro del apartado La fecundidad del matrimonio, en este contexto del sexto mandamiento que estamos explicando. En los puntos anteriores se había subrayado de una manera especial pues que la paternidad, que la maternidad, mejor dicho, que la sexualidad lleva implícita ese don a la paternidad y a la maternidad, a la posibilidad de ser cooperadores con Dios creador, instrumentos de la vida. Quizás nos quedó únicamente por comentar dos textos bíblicos que apoyaban esto, es decir, la sexualidad conlleva una capacidad en la que el hombre es elevado a esa dignidad máxima de ser cooperador con el Dios creador, porque participa de la paternidad divina. Y aquí se nos ofrecen dos textos, Efesios 3:14, donde dice: por eso doblo mi rodilla ante el Padre, de quien recibe nombre toda paternidad, de quien toma nombre toda paternidad. Es decir, de Dios Padre es no únicamente Él, Padre en sí, sino que es fuente de paternidad para los demás. Dicho de otra manera, la paternidad de Dios no se agota únicamente en hacer hijos, sino también Él hace padres, nos hace padres. No solo somos hijos, sino también participamos de su paternidad. Toda paternidad es una paternidad participada de la de Dios. Por eso dice también Mateo 23:9, ni llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Bueno, la tradición cristiana ha interpretado este texto no en el sentido literal de no llamarle Padre a mi Padre, sino entender que mi Padre es Padre porque participa de la paternidad de Dios. O sea, como he dicho antes, la paternidad de Dios no se agota únicamente volcándose en sus hijos, haciendo y colmando de amor a sus hijos, sino que también se expresa generando padres. No solo genera hijos, también genera padres la paternidad de Dios. Bueno, ese es un poco también el contexto en el que tenemos que entender cómo se entiende la sexualidad humana. Nos permite participar de la paternidad y la maternidad divinas. Qué grande es Dios, que me introduce en un misterio en el que me permite decir: ven, voy a servirme de ti también para pintar el mundo. Es como si nosotros fuésemos la mano de un niño que es sujetada por su profesor, por su maestro, o por su madre, o por su abuela, le sujeta la manita y con un pincel le ayuda a pintar, ¿no? Algo así somos nosotros. Dios nos mete, no únicamente nos pinta en su cuadro, sino quiere que seamos pintores de su cuadro, que es mucho más. La paternidad y la maternidad, la sexualidad es como participar, no solo somos objeto, ¿no? Objeto de la acción creadora de Dios, también somos sujeto de su acción creadora. Es impresionante. Él me coge la manita y me dice: ven, pinta conmigo este cuadro. Yo, autor de la vida, quiero que también tú lo seas conmigo. Es verdad que no somos autores de la vida al margen de Dios, ¿no? Pero sí, agarraos con la mano sujeta por la suya, como cuando nos enseñaban a escribir y nos decían: oye, suelta la mano, que la tienes muy tensa, que así salen borrones. Tú déjate llevar la mano por quien te la sujeta. Y así nos enseñaban a escribir. Bueno, algo así, ¿no? Nosotros no somos solo somos sujetos, también somos, no solo somos objetos, somos sujetos. También Dios nos utiliza como parte de su pincel para pintar, ¿no? Para crear y recrear el mundo. Bueno, pues ese es el sentido de la sexualidad, abierta a esa vocación de ser cooperador en la creación, instrumento de la vida. El punto siguiente, el 2368, dice así: un aspecto particular de esta responsabilidad, se refiere a responsabilidad de la transmisión de la vida, se refiere a la regulación de la natalidad. Por razones justificadas, los esposos pueden querer espaciar los nacimientos de sus hijos. En este caso deben cerciorarse de que su deseo no nace del egoísmo, sino que es conforme a la justa generosidad de una paternidad responsable.
Por otra parte, ordenarán su comportamiento según los criterios objetivos de la moralidad. Bueno, pues vamos a comentar esto, que es muy, muy importante, y vamos desgranando este punto. Habla, por lo tanto, en este caso concreto, somos instrumentos de Dios, somos instrumentos cooperadores suyos para la transmisión de la vida, creced, multiplicaos. Dios también quiere servirse de nosotros como instrumentos generosos en la transmisión de la vida. Ahora bien, sin embargo, Dios quiere que seamos instrumentos pues inteligentes, con un discernimiento de voluntad y de razón. Y aquí se habla de la regulación de la natalidad. Dios quiere que cooperemos con Él, pues no como coopera un árbol o una piedra, que no cooperan sin libertad, ¿no? No, nosotros cooperamos a través de un discernimiento que supone el ejercicio de la recta razón y la voluntad generosa para discernir por qué caminos concretos tenemos que cooperar con Dios. A esto se llama la regulación de la natalidad, que es una decisión responsable en la que el hombre y la mujer, el esposo y la esposa, tienen que discernir. Es uno de los discernimientos más importantes, ¿no?, que tenemos que tomar en esta vida. Tienen que discernir de qué manera y con qué, con qué especificidades concretas se ofrecen a Dios, se abren a Dios como colaboradores suyos, ¿no?, en la transmisión de la vida. Esto se llama paternidad responsable. ¿Qué ocurre? Pues que muchas veces esto se ha entendido mal. Muchas personas han entendido ¿qué es paternidad responsable? Pues tener los hijos que te parezca oportuno, o tener los hijos que quieras, o tener los hijos que a ti te guste tener. Esto es, al final, la palabra paternidad responsable, con el tiempo, ha pasado a significar, que me lo habéis escuchado en alguna ocasión, lo digo un poco como un término provocativo para llevarnos un poco a pensar, ¿no? Al final, paternidad responsable pasa a significar paternidad confortable, lo que me apetezca. ¿Qué hijos quieres tener? No, pues hombre, pues los que quiera. Es que a mí no me gustan mucho los niños. A mí sí me gustan. A mí no me gustaría tener. Bueno, yo ya veré. Y al final parece que es una cuestión de gustos. ¿Os fijáis? O sea, es curioso, ¿no? El hecho de que Dios quiera también que el hombre participe con su libertad en ese discernimiento de la paternidad responsable, nosotros fácilmente hacemos mal uso de la libertad. Y utilizamos la libertad casi confundiéndola pues con mi gusto personal, con mi egoísmo, con mi tendencia facilona. O sea, es tan fácil, ¿no? Es tan fácil manipular la libertad. Es tan fácil confundir la libertad con lo que me apetece. Es tan fácil eso. Lo hacemos con tanta frecuencia. Pues bien, este es un caso bien concreto en el que tenemos que entender que la humana evite, que la doctrina católica ha hablado siempre de una paternidad responsable. Es decir, que no es más santo el que más hijos tiene. No, eso no es verdad. Es verdad que la paternidad numerosa, porque la familia numerosa, pues siempre ha sido un signo de apertura y confianza y abandono en las manos de Dios, pero no de una manera, digamos, literal, milimétrica, ¿no? Puede ocurrir que alguien pues tenga una cantidad pues de hijos muy grande y no lo haga responsablemente y los malatienda y los deje abandonados y como de hecho ocurre, por ejemplo, en algunas tribus indígenas del Amazonas, pues que igual tienen un tipo de paternidad y maternidad grandísima, pero vamos, es una paternidad y una maternidad que, lejos de ser virtuosa no tiene nada. Los hijos, según nacen, son abandonados. Al final las tribus cogen los niños que pueden coger con ellos cuando les atacan otras tribus, y los demás los dejan abandonados. Bien, o sea, es decir, no es más santo el que tenga numéricamente más hijos. No, eso nunca lo ha dicho la Iglesia. Eso no lo dice la doctrina cristiana. Aunque es verdad que la familia numerosa, especialmente hoy en día, y en nuestro contexto occidental, pues es uno de los signos más grandes de una confianza en Dios. Pero bueno, ya me entendéis por dónde voy, ¿eh? Lo que está claro es que la doctrina cristiana invita a los padres a ejercer una paternidad responsable, que quiere decir que con una conciencia recta, o sea, recta significa que busque la verdad, que busque la voluntad de Dios, ¿no?
Señor, yo quiero lo que tú quieras, quiero discernir cuál es tu plan para mí. ¿Qué has pensado tú para mí, no? Con una conciencia recta, busca el número, discierne el número de sus hijos, o también los momentos apropiados, ¿no? Para buscarlos especialmente. Con una conciencia recta, busca el número de esos hijos, quedando siempre abiertos a los planes de Dios. Esto es importante, ¿no? Uno discierne la voluntad de Dios. Ahora, claro, no está totalmente seguro de ello. Uno siempre a Dios le pregunta: Señor, ¿qué quieres de mí? O sea, ¿qué hijos has pensado darme en mi vida, ¿no? Etcétera. Claro, pero la última palabra siempre la tiene Dios, porque yo le pregunto y con mi razón, discerniendo las circunstancias en las que me encuentro, intento también, pues, buscar respuesta a esa pregunta que le estoy dirigiendo a Dios. Dios no me va a hablar, pues, con una revelación particular, ¿no? Dios me va a hablar a través de un sano, de un recto discernimiento, habida cuenta de las circunstancias que me rodean. Y claro, pues puede haber circunstancias que sean bastante condicionantes, ¿no? Me puede condicionar la edad, me puede condicionar la salud, me puede condicionar también pues mi situación económica, mi situación laboral, me puede condicionar, pues, el que tenga también un esposo o una esposa con el que tengo una diferencia de criterios, y claro, yo no puedo llevar adelante esto prescindiendo de él. Tenemos que llegar a un consenso entre nosotros. O sea, hay muchos aspectos que condicionan, pero fijaros bien, digo que condicionan, es verdad, mi salud, mi edad, mi situación económica, la conjunción con mi pareja, todo esto condiciona, pero no determina. Fijaros bien, no determina, porque Dios siempre puede decir una última palabra. El hombre propone en la paternidad responsable, pero Dios dispone. Esto me parece muy importante subrayarlo. El hombre propone, pero Dios dispone. La encíclica dice, leo literalmente, ¿no?, de la Humanae Vitae: en relación con las condiciones físicas, económicas, psicológicas y sociales, la paternidad responsable se pone en práctica, ya sea con la deliberación de tener una familia numerosa, ya sea con la decisión tomada por graves motivos y en respeto a la ley moral de evitar un nuevo nacimiento durante algún tiempo o por tiempo indefinido. Es una deliberación, dice, por graves motivos. O sea que, lógicamente, estamos hablando de que cuando alguien decide que debe delimitar el número de sus hijos, debe de estar tomándolo no solo a través de medios lícitos, que luego hablaremos de ello, sino además de medios lícitos por motivos lícitos. O sea, no confundiendo motivos serios con mi comodidad o mi apetencia o mi gusto. O sea, claro, no confundiendo esas cosas. Es verdad que uno pensará bien, pero la frontera no es tan fácil. Pues sí, no es tan fácil la frontera entre cuando hay un motivo que es más serio o menos serio para limitar la natalidad. O sea, hay momentos, hay decisiones en las que no es cuestión de matemáticas. O sea, hay también un grado ahí de subjetividad, pues, en que uno tiene que hacer mucha oración y tiene que tomarse en serio la búsqueda de la voluntad de Dios, ¿no? Pero la clave está en que nosotros tenemos que discernir con conciencia recta, es decir, buscando la voluntad de Dios y no buscando la mía, y entendiendo siempre que Dios sabe más. Yo propongo, pero Dios dispone. El hombre propone y Dios dispone. En esta concepción, fijaros, en esta concepción de la moral católica con respecto a la paternidad o a la regulación de la natalidad, yo creo que aquí se aplica este esquema: el hombre propone y Dios dispone. Mientras que la concepción podríamos decir contraceptiva que existe hoy en día, en la que se asume la anticoncepción como algo perfectamente asumible, aceptable, etcétera, en vez de ser el hombre propone y Dios dispone, vamos con la explicación del punto 2368. En él se habla de la regulación de la natalidad, de la paternidad responsable, que debe ser un discernimiento que no nazca del egoísmo, y esta es la clave. Permitidme también un comentario a este respecto. ¿Cuántas veces se habla del tema del número de hijos de una manera, de esta decisión sobre la paternidad responsable, con unos conceptos totalmente superficiales, ¿no?
que si me gusta la parejita, vamos a por la parejita, no la parejita. O, por ejemplo, ¿cuántas veces hemos escuchado una pareja que se casa? Es que ahora vamos a disfrutar de la vida, ahora queremos disfrutar de la vida, más adelante ya tendremos hijos, ¿no? Es una expresión que yo escucho muchas veces en las parejas que he casado, ¿no? Y además es que te chirría esa expresión, y con los que he tenido un poco de confianza me he atrevido a decirles: oye, pero si yo fuese tu hijo o tu hija, que estoy todavía en el seno de Dios, que todavía pues no, Dios no me ha creado, no he nacido, pero te diría, si te escucho esa frase de ahora queremos disfrutar de la vida, más adelante tendremos hijos, te diría: papá, mamá, no me tengas, que no quiero amargarte la vida, no te la quiero amargar, tú disfruta, ¿eh? Pero vamos, parecerá un poco bruto, pero ese concepto de que yo quiero disfrutar de la vida, más adelante ya tendré hijos, parte de una concepción viciada de la existencia, o sea, viciada, como si el disfrute de la vida fuese incompatible con las responsabilidades, como si el hecho de que tenga que afrontar responsabilidades me impide gozar de la vida, ¿no? Cuando resulta que ocurre exactamente al contrario. Al contrario, ¿eh? Yo estoy convencido que uno de los motivos, bueno, eso es muy, muy complejo, claro, ¿no? La fractura del amor humano y por qué del aumento tan grandísimo de la ruptura de las parejas, de los divorcios, etcétera, es un tema muy complejo, ¿no? Pero uno de los elementos que también contribuyen, estoy convencido, que es el descenso de índice de natalidad. Cuando en una pareja no se tienen ideales fuertes, ideales incuestionables, ¿no?, para entregarse a ellos y para que el esposo y la esposa, totalmente entregados a la educación de los hijos, se olviden de sí mismos. Cuando no tenemos esos ideales fuertes que nos unen y nos hacen entregarnos, entonces suele ocurrir que nos tiramos todo el día mirándonos al ombligo, y a falta de preocupaciones importantes por las que entregar la vida, lo que hacemos es, bueno, pues lo que dice el refrán, que cuando el diablo no tiene nada que hacer, con el rabo mata moscas. Y entonces surgen muchas veces conflictos en el seno de la pareja por bobadas, por cosas intrascendentes, porque no te aguanto tu familia, la mía, lo otro, no sé qué, toda una serie de conflictos que nacen que han nacido en un caldo de cultivo en el que el esposo y la esposa no están entregando su vida a nada que merezca la pena. Muchas veces cuando me vienen personas con un tipo de problemas, ¿no? Un tipo de problemas que son totalmente subjetivos, ¿no? Es que mire, es que el otro me faltó al respeto, es que no me tiene en consideración, me tiene olvidada. No hablo únicamente ahora de parejas, ¿eh? Hablo de muchas cosas, problemas en las parroquias, en las empresas, en los amigos. Es que el otro me hace desprecios, no me tiene en cuenta, no sé qué, no sé cuántos. Yo cuando escucho todo eso digo: ¿cómo se les nota que no tienen problemas reales para ocupar su vida? Y entonces están totalmente ocupados de que me ha hecho caso, no me ha hecho caso, no sé qué. ¿Cuántas veces yo he pensado esto? Claro, no se lo dices porque lo ofenderías, ¿no? Pero ¿cuántas veces piensas tú? Esto es cómo se les nota que no tienen problemas reales para entregar la vida. Porque si tuviesen problemas auténticos y retos que afrontar, es que no tendrían ni tiempo para esas bobadas. O sea, se olvidarían de ellas, ¿no? Uno de los dones que tiene la paternidad y la maternidad es que nos lleva al olvido de nosotros mismos. Bueno, pues yo esto veo muy claramente que está ocurriendo, ¿no? Disminuye tremendamente la paternidad y la maternidad, y entonces, pues a falta de ideales por los que entregar la vida, pues no nos aguantamos a nosotros mismos ni aguantamos al que esté alrededor nuestro. Y luego ocurre paradójicamente que cuando ya la pareja entra en crisis, se asusta porque ve que se está asomando en el horizonte próximo una ruptura, entonces hablan entre ellos y dicen: oye, tenemos un hijo para ver si se soluciona lo nuestro, a ver si se soluciona. Y eso ya es el colmo, porque es recurrir a un hijo como una especie de terapia, una terapia, en vez de para dar lo mejor de nosotros mismos, para ver si solucionamos nuestra... Y el hijo, naciendo en una pareja así, como una especie de terapia, para ver si él soluciona lo que su padre y su madre no han sido capaces de entregarse, madre mía, pues eso termina por fracasar del todo. Porque claro, porque entre otras cosas el deseo, la apertura a tener un hijo, no puede ser una generosidad calculada, ¿no? Como cuando alguien hace ese planteamiento, ¿no? Y te pregunta:
Y yo si vivo toda mi vida o vivo una parte importante de mi vida, pues así, no entregado a los pecados del mundo, y luego cuando tenga 65 años me convierto, entonces, como el ladrón, ¿no? Como el buen ladrón se tiró toda su vida robando y luego a última hora se convirtió y Jesús le perdonó, ¿no? Pues eso sería posible, ¿no? Yo puedo hacer eso, más tarde ya me convertiré, ¿no? O más tarde ya tendré hijos, o más tarde ya no sé qué, ¿no? Mire usted, yo suelo decir, antes del planteamiento, ¿no? La generosidad calculada en el fondo esconde detrás un egoísmo refinado. O sea, no se puede... Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica comentando el punto 2368, punto que habla sobre la regulación de la natalidad, sobre la paternidad responsable. Viene aquí una cita de la Constitución Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, el punto 51, párrafo tercero, que dice: el carácter moral de la conducta, cuando se trata de conciliar el amor conyugal con la transmisión responsable de la vida, no depende sólo de la sincera intención y la apreciación de los motivos, sino que debe determinarse a partir de criterios objetivos, tomados de la naturaleza de la persona y de sus actos, criterios que conserven íntegro el sentido de la donación mutua y de la procreación humana en el contexto del amor verdadero. Esto es imposible si no se cultiva con sinceridad la virtud de la castidad conyugal. Es decir, es un texto muy importante este del Concilio Vaticano II, de la Gaudium et Spes, que responde más o menos a la siguiente duda. Bueno, vamos a ver, pues si lo importante es ser generoso, ¿no? Pues con la transmisión de la vida, intentar ser generoso, pero una vez que uno ya ha discernido el número de hijos que pueda tener, y lo ha intentado hacer no por motivos egoístas, sino por las circunstancias que le rodean en su vida, por motivos económicos, que sean motivos graves los que decidan, ¿no? Y no mi egoísmo, por motivos económicos, laborales, de edad, de conjunción con la pareja, etcétera, etcétera. Bueno, a partir de ahí ya, pues, ¿qué más dará? ¿Qué más dará el medio elegido para regular natalidad, para impedir la fertilidad? Lo importante es que uno tome una decisión, pues no movido por el egoísmo, pero el medio elegido importa poco, ¿no? Esto está un poco en la mentalidad difundida, y lógicamente la Iglesia dice no, eso no es así. Eso no es así. Es decir, aquí hay dos temas. Para que un acto moral sea bueno, hace falta que el fin elegido sea bueno, pero también que el medio elegido sea bueno. Las dos cosas son importantes. El acto moral tiene que perseguir un fin bueno por un medio bueno. El fin bueno en este caso, ¿cuál es? Pues una regulación de la natalidad, pues discernida por motivos serios y no por motivos egoístas. Ese es el fin bueno, una paternidad responsable, y no irresponsable o no confortable. Pero el medio tiene que ser también acorde. El medio tiene que ser acorde. Entonces, es como si, por ejemplo, pues uno dice, sí, yo voy a buscar un fin bueno, que es ayudar a los pobres, pero lo hago robando a otros. No, mire usted, eso está mal hecho, porque usted no puede robar a otros para ayudar a los pobres. Usted no puede elegir un medio malo para un fin bueno. El fin no justifica los medios. Es una cosa que la habéis escuchado montones de veces. Bueno, aquí ocurre lo mismo. Existe, por lo tanto, un respeto al lenguaje de la naturaleza, a los criterios objetivos que dice aquí el Concilio Vaticano II, ¿no? Los criterios objetivos que están inscritos en la naturaleza y que deben de conservar, dice, íntegro el sentido de la donación. La anticoncepción, ya hablaremos un poco más despacio de esto mañana, pero la anticoncepción no respeta el sentido de la sexualidad humana. Es como si nos estuviésemos medicando contra la sexualidad, como si la sexualidad fuese una enfermedad contra la que hubiese que medicarse. Oiga, ¿usted se imagina que alguien fuese al médico y le dijese, oiga, ¿me da usted un antibiótico una medicina, ¿no? Un medicamento para quedarme sordo? Y dice, no, pero hombre, ¿qué está usted diciendo? Yo soy un médico. ¿Yo cómo le voy a dar
un medicamento para quedarse sordo usted. Yo le daré un medicamento para curar la sordera, pero no para quedarse sordo. Bueno, pues algo así hacemos con el tema de la anticoncepción, ¿eh? O sea, vamos a medicarnos contra nuestra naturaleza, como si la fertilidad fuese una enfermedad contra la que hubiese que medicarse. Es absurdo, vamos. Eso no tiene de terapéutico nada. Lo que ocurre es que, claro, que se ha introducido de una manera en la que ahora nos cuesta salir de ese agujero, ¿no? Pero tenemos que tener capacidad crítica. Fijaros, en ese discurso que hace poco, ¿no? Pues os cité también, un discurso que pronunció el Papa Benedicto XVI con motivo del 40 aniversario de la Humane Vitae, a los participantes en la Universidad Católica Sacro Cuore, que se habían reunido pues, con motivo de este aniversario, ¿no? de la Humane Vitae. Hablándoles a ellos les dice, os voy a leer un párrafo y lo voy a comentar porque es que no tiene desperdicio, diciendo que ojo con dejar en manos de la técnica, como si la técnica pudiese suplir, pudiese suplantar, pudiese llegar a hacer innecesario el discernimiento del hombre, la libertad del hombre, como si unas pastillas o un aparato o un no sé qué fuesen a poder suplir, ¿no?, la libertad del hombre. Dice aquí, dijo el Papa, ¿no? Podemos preguntarnos, ¿cómo es posible que hoy el mundo y también muchos fieles encuentren tanta dificultad en comprender el mensaje de la Iglesia, que ilustra y defiende la belleza del amor conyugal en su manifestación natural? Ciertamente, la solución técnica, dice el Papa, la solución técnica, que aquí se refiere lógicamente pues a la anticoncepción, pues a todo lo que es el mundo de la contracepción, de que si el DIU, las pastillas, que si los preservativos, etcétera. Ciertamente la solución técnica, también en las grandes cuestiones humanas, parece a menudo la más fácil, pero en realidad esconde la cuestión de fondo, que se refiere al sentido de la sexualidad humana y a la necesidad de un dominio responsable para que su ejercicio pueda llegar a ser expresión de amor personal. O sea, mire usted, las pastillas no puedo, esto, lo otro, lo de más allá, ¿no? O sea, están escondiendo un reto que todos tenemos dentro de nosotros, el reto a que la sexualidad sea expresión de amor, a que tengamos un dominio responsable sobre el ejercicio de la sexualidad para que sea expresión de amor y no otra cosa, ¿eh? Y no una especie de técnica de ejercicio de mi egoísmo, ¿eh? Continúa el Papa, la técnica no puede sustituir a la maduración de la libertad cuando está en juego el amor. Al contrario, como bien sabemos, ni siquiera la razón basta. Es necesario que el corazón vea. Solo los ojos del corazón pueden llegar a captar las exigencias propias del amor, capaz de abrazar la totalidad del ser humano. Fijaros, aquí el Papa dice, es que mira, la técnica no puede suplir la decisión libre del hombre en el que él utiliza, o sea, expresa el amor en la sexualidad, bien sea en la continencia o bien sea en la expresión sexual, ¿eh? Sin embargo, hoy en día ocurre que es así, la técnica suple todo eso, o sea, que casi te impide hacerte esas preguntas, ¿no? El que decide es el médico. Uno va a su consulta y el médico dice, no, mira, tómate esto, o sea, casi como si te dijese, no lo dudes, tienes una neumonía, y como tienes una neumonía tienes que tomar estos antibióticos. Y la decisión, pues casi, hombre, aunque al final uno es libre de tomar los antibióticos, no tomar los antibióticos, es que, vamos, hay un sentido de obediencia al médico que es evidente, ¿no? Oye, tengo una neumonía, me ha dado unos antibióticos, tengo que tomar más antibióticos, hay un sentido de obediencia al médico. Equivocadamente hacemos lo mismo con temas que son absolutamente personales y que hacen referencia a la moral y que comprometen el sentido de la vida. Entonces llego al médico, allí de repente me receta los anticonceptivos, me pone el DIU, no sé qué, y yo me quedo tan campante. O sea, y no me doy cuenta que de esa manera he recurrido a una solución técnica que no es nada terapéutica, porque eso no sana ninguna enfermedad, o sea, no tiene nada que ver eso, ¿no? Con lo que es la función médica. He recurrido a una solución técnica que está como supliendo el ejercicio libre y maduro de la libertad. De la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Muniz.
Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? ¿Qué hay, para mí? Sí, adelante, le escuchamos. ¿Qué hay? Buenos días, mire. Buenos días. Sí, era un poco reafirmar, porque he oído el programa ya al final, pero reafirmar un poco eso. Yo, pues, me uní a una persona fuera de un poco de la voluntad de Dios en principio, y sí, realmente, claro, a lo primero, pues, ese calor, todo lo bonito que uno idealiza, pero sí, realmente te va vaciando y ves como, de alguna manera, vas perdiendo la vida para nada, ¿no? Cuando pones medios anticonceptivos, y pasa el tiempo y te estás muriendo y de lo termina perdiéndose la relación porque hay algo que no va a andar un camino propio, ¿no? Que es el que Dios alimenta, ¿no? Como puede ser una nueva vida, ¿no? Aunque después pues ha sido un regalo del Señor el que nos regalara una hija y así pues realmente pues eso, la voluntad de Dios, ¿no? Y en fin, reafirmar un poco el vacío de cuando ponemos cortapisas al amor de Dios, que no crezca por sí solo, el no dejarnos llevar, pues claro, con muchos miedos, uno arrastra también sus miedos, sus complejos, sus historias, en fin, un poco reafirmar eso que usted decía. Gracias, buenos días. Bien, gracias por su testimonio. Y yo quiero hacer notar una cosa, ¿no?, con la intervención del oyente, que hay que tener sensibilidad para poder observar esto en la propia vida. O sea, el oyente ha hecho esta lectura de su vida, y claro, estoy convencido que podríamos igual preguntarle a una persona que esté viviendo la sexualidad de una manera desordenada, según la doctrina católica, ¿no? Y dice, y él no percibe eso. Diría, no, ¿yo por qué? Yo estoy teniendo unas relaciones sexuales, he cerrado la vida y yo no tengo ningún problema. Es decir, que es que estamos hablando de unos valores morales que requieren sensibilidad para poder ser percibidos. Es decir, hay que tener sensibilidad para darme cuenta de que yo estoy teniendo unas relaciones con esta persona y que por motivo de que estamos cerrados a la transmisión de la vida, en el fondo es una expresión de que nos estamos buscándonos a nosotros mismos, utilizándonos uno al otro y no estamos abiertos a crecer en el amor. Es un mirarnos al ombligo y nada más. Para eso hay que tener sensibilidad, para eso hay que ponerse en búsqueda de Dios, para eso hay que preguntarle al Señor muchas veces, Señor, ¿para qué me has creado? ¿Qué pinto yo en esta vida? ¿Qué quieres de mí? Esto es importante. Adelante, damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, Buenos soy días. Manuel de Málaga. Le escuchamos, adelante. Bueno, llamaba un poco porque me alegro de escuchar todo esto que estaba usted diciendo, pero por desgracia hay que decir que no es lo que dicen la mayoría de los sacerdotes, incluso los cursillos prematrimoniales o algo de esto, porque, bueno, yo llevo 16 años casado, pero ya entonces lo primero que nos dijo un sacerdote el día antes de casarnos era que, bueno, que nosotros podíamos recurrir a las pastillas y todo esto. Entonces, claro, eso choca con lo que es la doctrina oficial de la Iglesia, pero es que hay muy pocos sacerdotes fuera de los Opus Dei y poco más que digan que, vamos, no es que yo sea del Opus Dei ni tengo nada contra ellos ni nada, pero la realidad es que no hay prácticamente nadie que hable de esto como usted lo está hablando. Pues le agradezco mucho su llamada y usted pone el dedo en la llaga en un punto importante, que es que estoy convencido que uno de los problemas, una de las causas por las que no se vive esta doctrina sobre la moralidad de la sexualidad, no se vive mejor en el seno de la Iglesia, es por nuestra culpa, por la culpa de muchos sacerdotes, de muchos pastores, que no predicamos con toda la fuerza e incluso cometemos gravísimas infidelidades. Mezclando nuestras ideologías personales y anteponiéndolas a la doctrina y a la fe de la Iglesia. Y la verdad es que es una responsabilidad tremenda, es una responsabilidad tremenda el que alguien esté utilizando pues el puesto que Dios le ha encomendado, la parcela que Dios le ha encomendado para difundir sus ideologías en vez de la doctrina y la moral cristianas. Madre mía, es que es una auténtica, es un pecado grave, que igual lo hará con una buena intención, pensando, yo tengo que decir esto a la gente para que la gente no se vaya de la Iglesia. Mire usted, por sus frutos los conoceréis. Mire usted en su cursillo prematrimonial en el que usted dijo eso, de que podéis tomar pastillas, esto y lo otro. A ver, de todas esas parejas a las que usted les dijo eso, ¿cuántas han quedado en la Iglesia? A ver si resulta que han quedado en la Iglesia justo las que a usted no le hicieron caso.
y las que, a pesar de que usted dijo aquellas cosas, terminaron por hacer caso a la doctrina de la Iglesia. Y resulta que son esos los que han quedado. Y entonces resulta que cometemos paradojas como estas, ¿no? Que queremos nosotros ser pues más atrayentes que el Evangelio, más atrayentes que la doctrina de la Iglesia, y acabamos espantando a la gente. Luego, bueno, lo que dice el oyente es verdad, es una llamada a la responsabilidad. Yo creo que, gracias a Dios, también hemos ido mejorando mucho en esto, ¿no? Hemos ido mejorando mucho. Juan Pablo II hizo un gran esfuerzo, lo está haciendo el Papa actual. Hemos ido mejorando, pero ni mucho menos hemos llegado donde teníamos que llegar. Y también, aparte de infidelidades, existen silencios de no mojarse en estos temas, porque son temas un poco delicados. Entonces no me mojo, porque tenemos que pedir mucho por nuestros pastores, ¿no? Por los sacerdotes, pues para que seamos fieles en la transmisión de la palabra. Es una de las intenciones que yo os pido a todos los oyentes que tengáis con más fuerza. Señor, danos pastores conforme a tu corazón, fieles y valientes y enamorados de tu mensaje. Haced una oración ferviente, porque la oración lo puede todo. O sea, es decir, aparte de constatar este problema, orad con intensidad. Adelante, más pasa una siguiente llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, pues ya le escuchamos, adelante. Mire, yo quería preguntar, porque es que yo a todo esto de lo que se está hablando, que estoy de acuerdo con ello, desde luego, vamos con lo que dice usted, no se informa más sobre, porque vamos, yo tengo 7 hijos, pero ha sido esta nuestra vocación, a mi marido y mía, pero hemos seguido el método Ogino-Knaus, o sea, el método Ogino. Y entonces, pues, efectivamente, cada vez que consideramos que el niño anterior ya estaba en condiciones de valerse un poquito más, que no había que estar con sus biberones todas las noches, pues de alguna manera hemos desde el principio usado este método, hemos vivido castamente, pero hoy yo no oigo que se informe a la gente sobre estos métodos que están permitidos por la Santa Iglesia. Pues usted nos hace una pregunta que en el fondo está adelantando lo que vamos a tratar en el próximo día. El próximo día vamos a hablar sobre los métodos naturales de la regulación de la natalidad, ¿no? Usted ha hablado del método Ogino, que es, bueno, pues que es muy antiguo y está bastante superado,